En medio de la furia de los elementos, en la medianoche exacta que separaba el 9 del 10 de julio de 1856, en una pequeña y humilde casa en el pueblo de Smiljan, parte del vasto imperio austrohúngaro, un niño llegaba al mundo. El cielo se partía en dos con cada relámpago, iluminando la habitación con destellos fantasmales. La partera, con las manos temblorosas y el rostro pálido de pavor, miró a la madre exhausta y declaró que la tormenta era un presagio terrible. «Este niño», dijo con voz ahogada, «será un hijo de la oscuridad». Pero desde el lecho, una voz firme, clara y llena de una convicción inquebrantable, respondió. Era Adhuka Mandik, la madre del recién nacido. Ella miró a la criatura que acababa de traer al mundo, con la fuerza de una profecía, sentenció. No, él será un hijo de la luz. Aquellas palabras, pronunciadas contra el rugido de la tormenta, se convertirían en el guión no escrito de una de las vidas más extraordinarias y trágicas de la historia. Porque la vida de Nikola Tesla sería precisamente eso, una lucha titánica entre la tormenta y la luz. La tormenta de la incomprensión, de la tragedia personal, de la avaricia de sus rivales y del fracaso comercial. Y la luz cegadora de un genio visionario que no solo iluminaría el mundo, sino que soñaría el futuro en el que todos vivimos hoy. Bienvenidos a Vidas Extraordinarias Podcast. Hoy les contaremos la historia del hombre que inventó el siglo XX. La mente de Nikola Tesla no era como la de los demás. Desde niño, su existencia estuvo marcada por una sensibilidad extrema y fenómenos que desafiaban la lógica. El primer gran golpe, la primera sombra que oscureció su alma, fue la trágica muerte de su hermano mayor, Danye. Considerado por todos como un genio excepcional, Danye murió en un accidente con el caballo de la familia, un suceso que el pequeño Nikola, de apenas 7 años, presenció. La culpa y el dolor lo marcaron de por vida, instilando en él una necesidad casi patológica de alcanzar la perfección, de demostrar su propio valor para, quizás, recuperar el amor y la atención de un padre devastado por la pérdida de su primogénito. Esta presión psicológica se manifestó de formas extrañas. Nikola comenzó a experimentar visiones. No eran simples sueños o fantasías. Eran destellos de luz cegadores, relámpagos visuales que aparecían sin aviso, acompañados de imágenes de objetos e invenciones tan vívidas, tan reales, que a menudo no podía distinguir entre lo que estaba en su mente y lo que estaba frente a sus ojos. Estas visiones, que lo atormentaban, se convirtieron, sin que él lo supiera aún, en la herramienta fundamental de su genio. Le permitían construir, probar y perfeccionar máquinas complejas enteramente dentro de su cabeza, sin necesidad de planos ni prototipos. Junto a las visiones llegaron las obsesiones. Calculaba el volumen cúbico de su comida antes de probar bocado, contaba sus pasos al caminar y sentía una aversión irracional a los pendientes de perlas y a tocar el pelo de otras personas. Su mente era un universo en sí mismo, brillante y a la vez terriblemente frágil. El primer encuentro consciente con la fuerza que definiría su vida llegó de la mano de su gato, Makak. En un día seco de invierno, mientras acariciaba el lomo del felino, vio saltar chispas azules entre su mano y el pelaje, acompañadas de un leve crepitar. Fascinado, corrió a preguntarle a su padre, un sacerdote ortodoxo, qué era aquello. Su padre, un hombre culto y poeta, le explicó con calma que era electricidad, la misma fuerza que veían en los relámpagos de las tormentas. En ese instante, la mente del joven Tesla hizo una conexión monumental. Un fenómeno doméstico y un poder cósmico eran uno y lo mismo. La obsesión de su vida había nacido. Pero el destino de un inventor no estaba en los planes de su padre, quien deseaba que Nikola siguiera sus pasos y se convirtiera en sacerdote. El camino parecía sellado, hasta que a los 17 años la muerte llamó a su puerta. Una epidemia de cólera asoló la región y Tesla cayó gravemente enfermo. Durante 9 meses estuvo postrado en cama, al borde del abismo. En uno de sus peores momentos, cuando su padre intentaba darle ánimos, Nikola, con un hilo de voz, le hizo una propuesta desesperada. Quizás mejores si me dejas estudiar ingeniería. El reverendo Milutin, viendo a su hijo consumirse, no dudó. Le hizo una promesa solemne. Si sobrevivía, iría a la mejor escuela técnica del mundo. Aquella promesa fue como un interruptor. Contra todo pronóstico, Nikola comenzó a recuperarse. La enfermedad, que casi le arrebata la vida,
fue en realidad su liberación. El pacto con su padre le había abierto la única puerta que deseaba cruzar, la puerta hacia el futuro. Con la bendición de su padre, Tesla ingresó en la Escuela Politécnica de Graz, en Austria. Su brillantez fue evidente desde el primer día. Se sumergió en los estudios con una dedicación sobrehumana, trabajando, según él mismo contaba, desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche, sin perdonar domingos ni festivos. Sus profesores lo consideraban un genio, capaz de realizar cálculos integrales complejos de memoria. Pero fue durante una clase de física que el futuro volvió a llamarlo. Un profesor exhibió un nuevo dinamo de Gramme, una máquina que funcionaba con corriente continua. Al operar, el conmutador del dinamo producía un torrente de chispas, una clara señal de ineficiencia. Mientras los demás estudiantes observaban con curiosidad, la mente de Tesla trabajaba a otra velocidad. Levantó la mano y sugirió que sería posible hacer funcionar un motor sin ese conmutador, utilizando una corriente que cambiara de dirección, una corriente alterna. El profesor lo miró con una sonrisa condescendiente y se burló del frente a toda la clase. Le dijo que su idea era un imposible, tan absurda como construir una máquina de movimiento perpetuo. Y concluyó con una frase que resonaría en la mente de Tesla durante años. «Señor Tesla, usted puede que logre grandes cosas, pero esto, ciertamente, jamás lo hará». Aquel desafío público, aquella humillación, se convirtió en una obsesión. Sin embargo, su camino no fue una línea recta. La intensidad de su trabajo y la presión le pasaron factura. En su segundo año, perdió la beca y cayó en una adicción al juego, apostando el dinero de su matrícula. Abandonó los estudios y cortó toda relación con su familia, quienes llegaron a pensar que se había ahogado en el río Mura. Fueron sus años en el desierto, un periodo de dificultades y dudas que templaron su carácter y profundizaron su determinación. La solución al problema que su profesor había declarado imposible no llegó en un laboratorio ni en un aula. Llegó en un parque de la ciudad de Budapest en febrero de 1882. Tesla paseaba con un amigo al atardecer, recitando de memoria versos del Fausto de Goethe, una de sus obras favoritas. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores gloriosos, y mientras pronunciaba las palabras del poeta, la idea llegó. No fue un pensamiento gradual, fue una revelación, un destello de claridad absoluta. Vino como un relámpago, recordaría más tarde. Se detuvo en seco, paralizado por la visión que inundaba su mente. Tomó una vara y, allí mismo, en la arena del camino, dibujó el diagrama que cambiaría el mundo. Un motor que funcionaba gracias a un campo magnético giratorio, generado por corrientes alternas desfasadas. Sin chispas, sin conmutadores. Era la pieza que faltaba, la clave para un nuevo mundo eléctrico. En ese instante, con un dibujo efímero en la arena, Nikola Tesla no solo había resuelto un problema de ingeniería, había concebido el corazón de la era moderna. En 1884, Nikola Tesla desembarcó en Nueva York. En su bolsillo, apenas 4 centavos. En su equipaje, un puñado de poemas, los cálculos para una máquina voladora y una mente que contenía el futuro. Llevaba consigo una carta de recomendación dirigida al hombre más famoso de la electricidad en América, el mago de Menlo Park, Thomas Alva Edison. El encuentro de estas dos mentes fue una colisión de universos. Edison era el arquetipo del inventor americano. Pragmático, terrenal, un hombre de negocios que trabajaba con el método de ensayo y error. Su famosa frase sobre la transpiración y la inspiración lo definía a la perfección. Si tenía que encontrar una aguja en un pajar, no perdía el tiempo en teorías. Simplemente examinaba paja por paja hasta encontrarla. Tesla, en cambio, era un poeta de la física, un visionario que veía las soluciones en su mente con una claridad cristalina. Construía, probaba y corregía sus inventos en el laboratorio de su imaginación antes de tocar una sola herramienta. A pesar de su asombro inicial por la fama de Edison, el choque de filosofías fue inmediato y profundo. Edison lo contrató, y Tesla, con su ética de trabajo incansable, rápidamente demostró su valía. Le encomendaron la tarea de rediseñar los ineficientes generadores de corriente continua de la compañía. Según la versión de Tesla, su superior le prometió una recompensa de $50,000, una fortuna para la época, si lograba mejorar significativamente las máquinas. Durante meses,
Tesla trabajó día y noche y finalmente presentó 24 nuevos diseños que triplicaban la eficiencia y el rendimiento de los originales. Cuando fue a reclamar su recompensa, la respuesta que recibió fue una carcajada y una frase que sellaría su destino. Tesla, usted no entiende nuestro humor americano. La promesa había sido una broma. Para Tesla, fue una traición imperdonable. Renunció en el acto. Lo que siguió fue el punto más bajo de su vida en América. El genio que había resuelto el enigma de la corriente alterna, el hombre que soñaba con iluminar el mundo, se vio obligado a trabajar como obrero, cavando zanjas por $2 al día para poder sobrevivir. Cada palada de tierra era un recordatorio humillante de su fracaso, del abismo entre su visión y su realidad. Es importante entender que la rivalidad entre Tesla y Edison, aunque a menudo se pinta como un odio personal, fue más compleja. Fue una guerra de paradigmas. Edison había construido un imperio basado en la corriente continua, un sistema seguro pero ineficiente que requería una central eléctrica cada pocos kilómetros. Tesla proponía la corriente alterna, un sistema que podía viajar cientos de kilómetros con pérdidas mínimas, pero que Edison consideraba peligroso e impráctico. No era solo una disputa técnica, era una batalla por el control del futuro eléctrico del planeta. Y en esa batalla, Tesla, solo y sin recursos, parecía haber perdido antes de empezar. Pero la luz, como había predicho su madre, siempre encuentra una forma de abrirse paso en la oscuridad. Tras su periodo cavando zanjas, Tesla consiguió financiación para fundar su propia compañía y, finalmente, construir el motor de inducción que había dibujado en la arena de Budapest años atrás. Y fue entonces cuando apareció la pieza que le faltaba a su rompecabezas, George Westinghouse. Westinghouse era todo lo que Tesla no era. Un industrial brillante, inventor del freno de aire para ferrocarriles, un hombre de negocios astuto con el capital y la capacidad de producción para desafiar el monopolio de Edison. Westinghouse entendió de inmediato la superioridad del sistema de corriente alterna de Tesla. Vio el futuro que Edison se negaba a ver. Compró las patentes de Tesla, le ofreció un generoso contrato de royalties y lo contrató como consultor. La alianza estaba forjada. La guerra de las corrientes había comenzado. Lo que vino después fue una de las primeras y más despiadadas guerras de relaciones públicas de la historia de la tecnología. Edison, viendo amenazado su imperio de corriente continua, lanzó una campaña de desprestigio brutal. Su objetivo era sembrar el pánico en la población, asociando la corriente alterna de Tesla y Westinghouse con la muerte. Organizó demostraciones públicas en las que electrocutaba perros, gatos e incluso un elefante de circo llamado Topsy, para mostrar los peligros mortales del sistema rival. Sus ingenieros, en un acto de propaganda macabra, ayudaron a desarrollar la primera silla eléctrica, asegurándose de que funcionara con corriente alterna. La prensa, financiada por Edison, acuñó un nuevo y siniestro verbo, ser Westinghousado. La respuesta de Tesla fue puro teatro científico, una demostración de genialidad y audacia. En lugar de responder con miedo, respondió con conocimiento. En sus conferencias, se convertía en el centro del espectáculo. Dejaba que cientos de miles de voltios de corriente alterna de alta frecuencia recorrieran su cuerpo, sin sufrir daño alguno, iluminando bombillas que sostenía en sus manos desnudas. El público quedaba hipnotizado. Mientras Edison mostraba la electricidad como un monstruo asesino, Tesla la presentaba como una fuerza mágica y controlable, un genio servil a las órdenes de la humanidad. Era la batalla definitiva. El miedo contra la maravilla, el pragmatismo contra la visión. El clímax de esta guerra, el momento que decantaría la balanza, llegó en 1893, en la Exposición Universal de Chicago. Era el evento más grande del mundo, una celebración de los 400 años del viaje de Colón. Y la pregunta era, ¿quién iluminaría esta ciudad blanca de ensueño? Edison presentó una oferta millonaria para hacerlo con su corriente continua. Pero Westinghouse, armado con las patentes de Tesla, presentó una oferta mucho más baja y ganó el contrato. La noche de la inauguración, el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, pulsó un interruptor, y en un instante, 100.000 bombillas incandescentes se encendieron, bañando los majestuosos edificios neoclásicos en un mar de luz artificial nunca antes visto. Era un espectáculo sobrecogedor, una ciudad entera nacida de la luz. Toda esa energía provenía de 12 gigantescos generadores de corriente alterna diseñados por Tesla.
Esa noche, el mundo no solo vio la luz, vio el futuro. Y el futuro era la corriente alterna. La victoria final, la consagración definitiva de su visión, llegó poco después. El sueño que había tenido de niño, al ver un grabado de las cataratas del Niágara, se hizo realidad. La fuerza indomable de las aguas se iba a domesticar para generar electricidad. Y el sistema elegido para hacerlo fue, por supuesto, el de Nikola Tesla. En 1896, la primera gran central hidroeléctrica del mundo comenzó a transmitir energía a la ciudad de Búfalo a más de 30 kilómetros de distancia, demostrando sin lugar a dudas la superioridad de la corriente alterna para la transmisión a larga distancia. La guerra había terminado. Tesla había ganado, pero fue una victoria pírrica. Durante los años más duros de la batalla contra Edison, la compañía Westinghouse estuvo al borde de la quiebra. Para salvar a la empresa y, con ella, a su visión de un mundo electrificado, Tesla tomó una decisión que definiría el resto de su vida. En un acto de nobleza y, quizás de ingenuidad financiera, rompió su contrato de royalties. Renunció voluntariamente a una fortuna que lo habría convertido en uno de los hombres más ricos del mundo. Lo hizo para que la corriente alterna sobreviviera. Ganó la guerra que dio forma a nuestro mundo moderno, pero sacrificó su propia recompensa. No buscaba la riqueza, buscaba la realización de un sueño. Y ese idealismo, esa pureza de propósito, sería a la vez su mayor virtud y la semilla de su trágica caída. Con la guerra de las corrientes ganada, la mente de Tesla, liberada de la batalla por la supremacía eléctrica, explotó en una supernova de creatividad. Se instaló en sus laboratorios de Nueva York y se convirtió en un verdadero mago de la alta frecuencia y el alto voltaje. En 1891, inventó la bobina de Tesla, un transformador revolucionario capaz de generar corrientes de un voltaje y una frecuencia inimaginables. Este dispositivo no era un fin en sí mismo, sino la llave que le abriría las puertas a reinos de la ciencia completamente nuevos. Fue en esta época cuando sentó las bases de la radio. Aunque el italiano Guglielmo Marconi se llevaría la fama y el premio Nobel, fue Tesla quien patentó los principios fundamentales de la transmisión inalámbrica en 1897. Décadas después, la Corte Suprema de los Estados Unidos le daría la razón, reconociéndolo como el verdadero padre de la radio. Pero para entonces, la historia ya había sido escrita por otros. Su genio no se detuvo ahí. En 1898, en el Madison Square Garden, dejó al mundo boquiabierto con una demostración que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Presentó un pequeño barco que navegaba por un estanque, obedeciendo sus órdenes a distancia. Era el primer dispositivo de control remoto del mundo. Cuando un periodista sugirió que había inventado un torpedo inalámbrico, un arma de guerra, Tesla lo corrigió con una visión profética asombrosa. «Usted no ve ahí un torpedo», le dijo. «Usted ve ahí el primero de una raza de robots, hombres mecánicos que harán el trabajo laborioso de la raza humana». Había inventado la robótica. Tesla no solo estaba resolviendo los problemas de su época, estaba inventando el vocabulario del futuro. En 1901, al describir su visión de un sistema de comunicación inalámbrico global, predijo un dispositivo no más grande que un reloj que permitiría a su portador escuchar en cualquier lugar, por mar o tierra, música, canciones, el discurso de un líder político o el sermón de un clérigo, sin importar la distancia. Estaba describiendo, con una precisión escalofriante, el teléfono inteligente y la Internet inalámbrica, más de un siglo antes de su existencia. Su ambición se volvió cósmica. En 1899, se trasladó a un laboratorio experimental en Colorado Springs, en lo alto de las montañas, para llevar a cabo sus experimentos más audaces y peligrosos. Quería usar el planeta Tierra como un gigantesco conductor para transmitir energía de forma inalámbrica. Lo que ocurrió allí desafía la imaginación. Construyó la bobina de Tesla más grande de la historia y desató el poder del rayo. Creó relámpagos artificiales de más de 40 metros de largo, cuyo trueno se escuchaba a 25 kilómetros de distancia. El aire a su alrededor se cargaba de electricidad. Las mariposas volaban con halos de luz azul en sus alas, saltaban chispas del suelo a los pies de la gente y las bombillas se encendían solas a kilómetros de distancia. En una ocasión, sobrecargó y quemó el generador de la compañía eléctrica local, dejando a toda la ciudad a oscuras. Fue en la soledad de su laboratorio de Colorado, una noche, mientras escuchaba el pulso eléctrico del planeta,
cuando detectó una serie de señales rítmicas y extrañas. Tras descartar cualquier origen terrestre, llegó a una conclusión asombrosa. Estaba recibiendo una comunicación de otro planeta, quizás de Marte. Aunque fue ridiculizado por la comunidad científica, es muy posible que Tesla fuera la primera persona en la historia en construir un aparato capaz de detectar ondas de radio provenientes del espacio profundo. Colorado Springs fue la cima de su poder, el punto en que su ciencia se fusionó con lo que sus contemporáneos solo podían describir como magia. Pero esa misma grandeza, esa ambición que lo llevó a querer tocar las estrellas, fue también lo que lo alejó de los inversores y los hombres de negocios que vivían con los pies en la tierra. Estaba a punto de pedirles que financiaran su sueño más grande, y ellos, al oír hablar de rayos y señales de Marte, solo vieron a un excéntrico, a un loco. El sueño más grande de Tesla, y su fracaso más espectacular, tuvo un nombre: Barden Cliffe. Con el conocimiento adquirido en Colorado, regresó a Nueva York y convenció al financiero más poderoso del mundo, J.P. Morgan, para que invirtiera $150,000 en la construcción de una torre de transmisión en Long Island. A Morgan le vendió el proyecto como una estación de radio global, una forma de enviar mensajes a través del Atlántico y competir con Marconi. Pero ese era solo el plan para el inversor. El verdadero objetivo de Tesla, su ambición secreta, era infinitamente más grande: usar la torre para transmitir energía eléctrica gratuita e ilimitada a todo el planeta. La construcción de la majestuosa torre de casi 60 metros de altura comenzó en 1901, pero los costos se dispararon. Y entonces, en diciembre de ese mismo año, Marconi logró transmitir la letra S a través del Atlántico. Era una hazaña mucho más simple, menos ambiciosa que la de Tesla, pero era tangible, comercialmente viable. La confianza de Morgan en Tesla se desvaneció cuando el inventor, desesperado por